Ok, como complemento a las clases que hemos tenido sobre el sistema comercial internacional, vamos a hablar hoy de las barreras no arancelarias. Como establecimos en clase, los aranceles son esos impuestos que se les ponen a los productos antes de que ingresen a un país. Esos impuestos son para dos cosas. Uno, para darle más dinero al gobierno y también para asegurar que los productos que vengan del extranjero no sean más baratos que los productos que se hacen en nacionales, ¿no? Entonces, las barreras no arancelarias se han ido reduciendo significativamente desde que empezó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, mejor conocido como el GATT, y también desde la OMC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues de las barreras no arancelarias, esas barreras que tal vez no sean tan obvias ni tan fáciles de identificar. ¿Qué son? Bueno, las barreras no arancelarias, igual que las barreras arancelarias, son una forma de proteccionismo. ¿Okay? Es para impedir o entorpecer la entrada de productos extranjeros al mercado nacional. Entonces, en este sentido, no se están usando los impuestos, pero se usan otras medidas para tratar de que no entren tantos productos extranjeros al mercado nacional. Lo que es interesante de estas es que estas medidas, algunas de las medidas son medidas muy legítimas, como hablaremos un poco más adelante, y luego es difícil distinguir si estas son usadas de manera proteccionista o simplemente tienen un uso específico y necesario que no necesariamente están tratando de entorpecer el comercio, sino que están tratando de mantener otro tipo de normas. Por eso es difícil identificarlas y en este sentido, cuando hablamos en el caso de la OMC, que está basado en un sistema de reciprocidad, si se identifica que es una medida proteccionista, entonces pues el país que está afectado por la medida puede pedir una retaliación contra de los países que están haciendo estos sistemas proteccionistas. Entonces, por eso es importante saber determinar si es una barrera no arancelaria o simplemente son medidas necesarias por parte del país. Ok, la primera que vamos a hablar aquí son cuotas. Cuotas, muy sencillamente, es que se limita la cantidad de un producto que se puede importar hacia un país. Por ejemplo, durante la ronda de Uruguay, se identificó que había muchísimos sistemas de cuotas en lo que es la industria textil. Entonces, sí se exportaba, sí se importaban los textiles, pero los países desarrollados, sobre todo, solo importaban una cantidad fija y no se podían pasar de esa cantidad. Había una cuota de cuántos textiles podían ingresar, extranjeros podían ingresar al país. Entonces, estos sistemas de cuotas se consideran barreras no arancelarias porque si bien no aumentan el precio del textil, no dejan que entre más textil que una cierta cantidad. Subsidios son otras formas de barreras no arancelarias. Los subsidios básicamente es que le vas otorgando a tu industria algo de asistencia, dinero, permisos, algún subsidio, algo en específico que hace que sus productos no lleguen a un costo real. O sea, que los puedan vender menor costo de lo que tendrían si no tuvieran esos subsidios. Entonces, por ejemplo, frecuentemente se le subsidia a el campo en el sentido de que se le otorgan ciertos préstamos o ciertos fondos a los agricultores y estos agricultores entonces pueden vender sus productos por debajo de lo que les costaría sin los subsidios. Entonces, sobre todo, esta es una práctica que se usó muchísimo en países desarrollados para tratar de mantener su industria de alimentos y tratar de que no se importe todos los que son los alimentos sin procesar, ¿no? Entonces, aquí los subsidios tienen una función de ayudar a que sea más barato el producto nacional que el extranjero. Especificaciones técnicas.
Ok, entonces aquí ya empezamos a tener cosas un poco menos obvias, porque tanto los subsidios como las cuotas son bastante claras, que están hechas específicamente para entorpecer que entren productos extranjeros a la nación. Pero las especificaciones técnicas ya son un poco más sutiles, porque son requisitos específicos sobre los componentes o las medidas, algo que tiene que tener el producto para poder ingresar al mercado. Por ejemplo, especificaciones en etiquetado. Hay países que requieren que alimentos altos en grasa o azúcares tengan esa leyenda sobre su etiquetado. Entonces, si no está, no lo pueden exportar. O de idioma. Hay ciertos lugares que necesita tener el etiquetado con todos los idiomas oficiales del país o de la región para que pueda entrar, ¿no? Entonces, para que un producto entre a la Unión Europea necesita tener todos los ingredientes o especificaciones en los idiomas oficiales de la Unión Europea para que pueda entrar. El embalaje, si tiene que ser un embalaje sin plástico o sin ciertos químicos, tienen que poner, por ejemplo, las especificaciones del consumo energético en el caso de una televisión o de un refrigerador o una lavadora. Otras cosas pueden ser, por ejemplo, para que un producto se llame chocolate, tiene que tener al menos un 30% de cacao. Si no, no le pueden poner chocolate, entonces tienen que cambiar el etiquetado para que sea dulce sabor a chocolate, ¿no? Algo así. Otros son, por ejemplo, las advertencias, ¿no? Este producto puede ser nocivo para la salud. Si no tienen esas especificaciones, no pueden entrar al mercado. Entonces, la argumentación aquí es, pues, lo sentimos mucho si eso encarece su producción, si eso encarece el producto, pero en mi país tienen que entrar con estas especificaciones porque es necesario para el bienestar de mi población o para que puedan entender cuáles son los ingredientes o para que puedan entender qué tipo de producto está entrando, si es un producto que puede ser nocivo o altamente calórico, etcétera. Normas, este es otro también que puede causar ciertos dificultades porque las normas son necesarias, pero aquí es ver qué tanto la norma se está haciendo para impedir la importación o qué tanto la norma es para proteger a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas medidas sanitarias, fitosanitarias, ambientales, estas cosas pueden entorpecer el comercio, pero se consideran esenciales, ¿no? Depende si la medida sanitaria realmente está hecha para proteger al país o si está hecha para impedir la importación de productos. Entonces, las fitosanitarias son un poquito más fáciles de identificar porque aquí estamos hablando de normas, por ejemplo, el exportar o mover árboles de Navidad. Esos árboles pues necesitan pasar las normas fitosanitarias para asegurar que el árbol no llegue con alguna plaga que después pudiera extenderse y causar problemas en el medio ambiente del país a donde está llegando. ¿No? Lo mismo con animales exóticos, con algunas plantas, algunos alimentos. Tiene que estar seguro que estos alimentos llegan libres de plagas, libres de alguna enfermedad o de algún problema que se pudiera extender. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que a veces hay medidas o normas que se hacen simplemente para impedir más, ¿no? Y esto, por ejemplo, los certificados internacionales, que para que puedas exportar a un país u otro medicamentos o ciertos productos, tienes que tener un registro en el país. Entonces, esas normas a veces son un poquito más engañosas y no necesariamente es para proteger al consumidor, sino para proteger al mercado nacional. Cómo se llevan a cabo la, la supervisión de las normas también puede ser una de las partes que entorpecen el comercio. Si son por medio de inspecciones, entonces a veces les dicen, bueno, las inspecciones, claro, tienen que inspeccionar el cargamento, pero solo va a ser una vez por la semana que se puede hacer esta inspección o una vez al mes o ciertos horarios, ciertos días. Entonces, pues limita cuándo se puede hacer esa inspección, ¿no? Los permisos también, qué tantos permisos. A veces el problema no es el permiso, sino que hay una cantidad de permisos disponibles y si ya no hay permisos,
ni modo, ya no se puede exportar, ya no se puede dar el permiso. Otro, por ejemplo, son las restricciones en servicio de postventa. Entonces, si tú quieres exportar, no sé, una computadora a otro país y no tienen un servicio técnico, no les permiten certificar a técnicos, tienen que tener una oficina en el país, tienen que tener algo para que si no funciona la computadora, se pueda arreglar. Entonces, estas restricciones en servicio postventa también causan un poco de problema con la exportación, porque finalmente el consumidor no quiere comprar algo que después no sepan si se va a poder arreglar o si van a haber partes, ¿no? En el caso de un automóvil, por ejemplo, dices, tengo muchas ganas del automóvil exótico, pero las piezas, cada vez que se les compone algo, lo tienen que mandar a buscar al país de origen y puede estar en el taller 3 meses antes de que yo pueda usar el automóvil, ¿no? Entonces, esas cosas de restricciones en servicio postventa pueden entorpecer el comercio. Y finalmente, con las normas, hay las normas relacionadas con las inversiones, los TRIMS, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de Comercio. Y estas normas pueden ser desde cuánta inversión se permite o, por ejemplo, si se va a hacer una inversión en una empresa, en inversión extranjera directa, se establece la empresa, pero el país le pone algunas trabas o dicen tienen que exportar una cierta cantidad para que le mantengamos el permiso de operar en nuestro país, o tiene que tener cierta cantidad tiene que tener cierta cantidad de empleados y generar tantos trabajos o u otros limitantes para que la inversión se permita en el país. Las restricciones de contratación pública, esto es un poquito más evidente, pero no menos común. Es bastante común que suceda que, por ejemplo, el gobierno de un país solo contrate los servicios de un proveedor de ese país, ¿no? Entonces dirá, bueno, sí, yo puedo contratar los servicios de un proveedor que no es de nuestra nación, pero me vería yo muy mal como tal o cual país contratando extranjeros para dar este servicio. Entonces, vamos a favorecer a los proveedores nacionales, aunque sean más caros, aunque no sean tan buenos, aunque no tengan el producto que necesitamos, y no pueden justificarlo con la licitación. Simplemente dicen, otorgo este servicio a un proveedor nacional simplemente porque queremos favorecer a los nacionales. Reglas de origen, este es otro un poquito engorroso, pero también tiene que ver con ciertas, sobre todo en tratados de libre comercio o en otros mecanismos para fomentar el comercio, ¿no? La regla de origen quiere decir qué porcentaje de los componentes son de la nación que está exportando, de donde se origina. Entonces, esto es para evitar cuestiones de maquila, ¿no? Se les da un trato preferencial a países en vías de desarrollo, pero si realmente no es un producto del país en vías de desarrollo, entonces, ¿por qué se le estaría dando ese tratamiento preferencial? Aquí lo que se está tratando de impedir es que si un país desarrollado establece una maquila que solo son componentes, o sea, vienen de fuera y los exportan, realmente no es no es una industria nacional a la que se le tiene que favorecer. Entonces se van estableciendo reglas de origen. Esto pasa mucho con los tratados de libre comercio, ¿no? En el caso de Estados Unidos, México y Canadá, si productos, digamos, japoneses realmente no tienen el porcentaje de insumos mexicanos, no pueden pasar libre de aranceles a través de las fronteras de Estados Unidos y Canadá, porque no se considera producto mexicano. Tiene que tener una cantidad, un porcentaje determinado de insumos mexicanos para considerarse mexicano. Eso para impedir que entren
países desarrollados o empresas con alto capital y alto ingreso que entren a países desfavorecidos y tomen ventaja de algunas preferencias que se les otorgan. Ahora también se puede considerar un entorpecimiento al comercio esta regla de origen. Y finalmente, hasta ahora hemos hablado únicamente de medidas que son para importar, ¿no? Que los países que importan imponen a los países exportadores, pero también hay algunas medidas relacionadas con la exportación. Y esto es, por ejemplo, cuando se restringe la exportación de ciertos bienes que se consideran indispensables para la nación, ¿no? Que dices, primero tienen que abastecer el mercado nacional antes de poder exportar. Entonces, esto ha sucedido, bueno, lo más reciente es desde que empezó el coronavirus, ciertos países dijeron, no vamos a exportar ventiladores hasta que tengamos suficientes en nuestro país para atender a nuestra población. ¿No? Entonces, luego se puede aplicar también a ciertos productos alimenticios, o sea, el acero, otros productos que se consideran sensibles o importantes para la nación. Entonces se dice, ok, sí se puede exportar una vez que ya se abasteció el mercado nacional. Hasta que no tengamos un abastecimiento del mercado nacional, no podemos exportar hacia otras naciones. Y eso es todo sobre las barreras no arancelarias. Obviamente hay muchos más detalles que se pueden investigar. Aquí hay 2 páginas en las que pueden investigar más y espero que aclare un poco qué es las barreras no arancelarias que entorpecen el comercio.